Ok, vamos a retomar el tema de las gráficas y de las variables simbólicas. Nada más como recordatorio de lo que ya estuvimos viendo, hay que acordarnos de que las variables simbólicas las declaramos utilizando la instrucción sim o la instrucción sims en caso de que vayan a ser varias variables. Y entonces yo puedo declarar aquí a mis variables x, y, z, por ejemplo. Y si luego yo le digo que z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, por ejemplo, entonces a la hora de ejecutar z es una función simbólica. Eso quiere decir que las variables x y y en este momento no contienen un valor, pero yo puedo utilizar la instrucción inline. Le vamos a colocar z es igual a inline de z. Hay que recordar que la instrucción inline lo que hace es convertirme una función que se encuentra en términos de variables simbólicas a una función que ya puede ser evaluada, de tal manera que cuando yo ejecute esta línea me va a devolver en el command window una z que depende de x, y. Eso quiere decir que en esta instrucción se encontraron dos variables en ese orden, x, y. Entonces, una vez que yo ya convertí la función a una función evaluable, ya nada más mando a llamar a la función z y le doy los dos valores que quiero que tomen las variables x y y, de tal manera que si le doy 3,4, en el orden en el que yo se lo tengo que dar, el primer dato le corresponde a x, mientras que el segundo dato le corresponde a y. Entonces estoy obteniendo, por ejemplo, si x vale 3, entonces 3 al cuadrado es 9, más y cuadrada, si y vale 4, entonces al cuadrado sería 16, por lo tanto mi resultado va a ser 9 más 16, 25. Entonces la utilidad de utilizar válgase la redundancia, de utilizar la instrucción inline es que una vez que yo ya convertí la función simbólica a una función evaluable, ya nada más me ocupo en estarle sustituyendo los datos con los que yo necesito trabajar. Entonces le voy a poner z 1,2, entonces x vale 1, al cuadrado es 1, más y que vale 2, al cuadrado es 4, entonces mi resultado es un 5. ¿Sí? Obviamente esto no es toda la utilidad de esta instrucción. ¿Qué pasa si yo quisiera evaluar a esa función z para todo un arreglo de datos en x? Entonces yo puedo decir, voy a generar un vector llamado a, que vaya desde 1 hasta 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero que a la hora de evaluar a z, la variable x tome el valor de a. Pero como a es un arreglo de datos de 1 hasta 10, entonces voy a obtener una z con 10 elementos. ¿Por qué? Porque me va a evaluar la función con cada elemento de a. Y por ejemplo, en este caso voy a mantener a la y como constante. Voy a decirle que y valga 2. Entonces, como verán, el resultado de mi función z es un arreglo, ¿no? Mientras y se mantiene constante, la x va cambiando, la x va a tomar los diferentes valores que contiene a. Entonces, básicamente es eso. Ahora, ¿qué pasaría? Voy a colocar aquí una instrucción. Vamos a suponer que z, lo voy a colocar, es igual a 3 por x al cuadrado menos 2 por x más 5. Supongamos que yo tengo esa función simbólica, ¿no? Ahora, obviamente lo primero que tengo que hacer es convertir esa función simbólica a una función evaluable. Quiero graficar la forma de esa función, por lo tanto, para que yo pueda ver correctamente la forma, x tendría que tomar un rango de valores, ¿no? Porque si le doy un solo valor, vería yo un puntito nada más en el sistema coordenado. Entonces, en este caso, voy a decirle que a tome valores desde menos 5, con incrementos de 0.05, no, 0.5, y que llegue hasta 5. Entonces voy a evaluar, voy a asignarlo a una variable llamada z1, voy a evaluar a z y en su variable x le voy a enviar los datos del vector a. ¿Sí? Entonces estoy obteniendo una z1 que básicamente es el resultado de esta función evaluado con cada valor del vector a. Ahora sí yo puedo ir y mandar a graficar todos estos valores de z1 y obtengo una forma de una gráfica de este estilo. Hay que recordar que esta gráfica tiene una x cuadrada, por lo tanto ya esperamos que sea una gráfica con una forma parabólica.
Entonces yo ya puedo aquí cambiar los valores. Hay que recordar que a le dimos valores desde menos 5 a 5. Así que si yo quiero ver realmente la correspondencia, tendría que mandar a Z1 para que así para cada valor de A me grafique el resultado de Z. Vamos a ver, ahora sí ya podemos ver los límites de la gráfica que se están evaluando desde menos 5 hasta 5 y cada uno de estos puntos corresponde a el resultado de la función. En este caso estamos hablando de una gráfica de una sola dimensión. También podemos hablar o podemos hacer gráficas en 2 dimensiones o 3 dimensiones. Para esto, lo único que sí debemos de tener mucho cuidado es que si mi función contiene más de una variable y yo quiero evaluar a la función con todo un rango de valores, debemos de tener cuidado que todas las variables tengan el mismo número de datos. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo una variable, vamos a suponer z es igual a x cuadrada más y cuadrada, supongamos, ¿no? Y yo quiero evaluar a esa función con una x que vaya desde menos 5 a 5. Entonces ahí yo ya tengo un rango de 10 valores. Por lo tanto, y o se mantiene constante o si le doy un rango de valores tendría que ser exactamente también de 10 valores para que haya una correspondencia. Es decir, a cada valor de x con un valor de y se van a evaluar y me va a dar como resultado un valor de z. Espero que quede claro esta parte. Ahora, para evitar que nosotros nos equivoquemos y le demos un valor a x que tiene, supongamos, 100 elementos y a lo mejor me confundo y le doy a y 50 elementos, entonces me va a marcar un error porque no coinciden los tamaños o el número de elementos. Entonces para esto podemos utilizar una instrucción llamada MeshGrid. La instrucción MeshGrid me genera una matriz utilizando los rangos que yo le dé para x y los rangos que yo le dé para y se va a asegurar que haya un elemento para cada uno de ellos. Ustedes imaginen que tienen como una mallita y entonces MeshGrid lo que les va a hacer es ese cuadro, ese mallado formándome como un tipo matriz en donde a cada elemento de x le corresponde un elemento en y. Entonces para esto vamos a escribir XY MeshGrid y entonces MeshGrid recibe dos argumentos, recibe el rango que va a tomar la variable x, el rango que va a tomar la variable y. En este caso yo le voy a decir que x vaya desde menos 5 con incrementos de 0.5 hasta 5. Ese es el rango que toma x, vamos a ir con el rango de y, no necesariamente tienen que ir en el mismo rango, lo que sí tiene que pasar es que tengan el mismo número de elementos. Entonces voy a colocar aquí desde menos 2 con incrementos de 0.2 hasta 2. Bueno, le puse 0.5. 0.2, ahí, ¿no? Entonces lo que va a hacer MeshGrid es, para ahorrarme a mí el trabajo de sacar la correspondencia entre uno y otro, MeshGrid ya me genera directamente la matriz, es decir, una matriz para x en el cual le hace la correspondencia con un valor de y también me genera a y. De tal manera que si yo mandara a graficar esta parte, lo que estoy obteniendo es como un mallado en forma plana. ¿Qué pasaría si nosotros agregamos una tercera dimensión a nuestra gráfica? La tercera dimensión que sería el eje Z, por ejemplo. Entonces de esta malla que se genera empieza a calcularse las diferentes zetas que representan la altura en una función para cada elemento de esa matriz que generó MeshGrid. Entonces yo voy a copiar y pegar esta función, cortar y pegar acá en la parte de abajo, y entonces voy a calcular una función z que va a tomar a x y a y, utilizando obviamente la matriz que se acaba de generar en la parte de arriba, y entonces z también va a ser una matriz. ¿Por qué va a ser una matriz? Porque tanto x como y son una matriz, ¿no? Entonces en este caso ya obtuve una z del mismo tamaño, de 21 por 21. ¿Por qué? Porque cuando le dije que fuera de menos 5 a 5 con incrementos de 0.5 se obtuvieron 21 datos, ¿no? Entonces esta z también queda de 21 por 21. Ahora si yo mando a graficar surf z, por ejemplo, vean que me sale una gráfica pues un poco rara, ¿no? Porque uno esperaría que
la forma de la gráfica sea tipo exponencial. ¿Por qué? Porque yo en esta función tengo una x cuadrada más y cuadrada. Entonces lo escribí aquí primero para que nos demos cuenta que hay una diferencia muy grande si lo que yo quiero es que se genere o se evalúe la función elemento por elemento, es decir, para cada elemento de x tomar el mismo elemento de y, es decir, si estoy tomando la posición 1, 1 de x, voy a tomar la posición 1, 1 de y esos dos los voy a utilizar y sustituir en la función z. Entonces, cuando yo quiero hacer un cálculo, no solamente en esta parte, sino cuando estamos hablando de matrices y arreglos en general, cuando yo quiera realizar un cálculo, elemento por elemento, debo de colocar un punto antes de hacer la elevación al cuadrado. Ese punto significa pues punto a punto, ¿no? O bien elemento por elemento. En pocas palabras, a cada elemento de x le corresponde un elemento en y. Entonces ahora sí, vean cómo ya sale mi gráfica en la forma exponencial que yo esperaba que saliera, ¿no? La única cuestión es que en y, bueno, sale un poco más alta, porque en x estoy agarrando un rango más grande que va desde menos 5 a 5, mientras que en y estoy agarrando un rango más pequeño de menos 2 a 2. Entonces por eso no se ve completamente la gráfica. Esto que ven acá en la pantalla básicamente es el mallado que se genera utilizando MeshGrid. MeshGrid me hace esa cuadrícula, se podría decir, empezando con los rangos que le di para x y los rangos que le di para y. Cuando yo ya tengo hecha esa cuadrícula, entonces puedo calcular cualquier función de z que a mí se me ocurra, porque ya hice esa cuadrícula. Entonces se va prácticamente calcular una z para cada uno de los cuadros de esta matriz. En este caso le voy a cambiar también los límites de y para que así se pueda ver quizá un poco más completo, como en este caso, un poco más completo la función exponencial, ¿no? Lo mismo, si lo veo desde arriba, prácticamente estoy viendo la malla en sus dimensiones XY que creé en la parte de arriba, y si lo veo de esta forma, estoy viendo también a la z que se calculó utilizando la función x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Entonces, aquí ya sigue todo lo que ustedes están acostumbrados a utilizar en gráficas. Pueden cambiarle los límites si quieren. Aquí gráfica en 3D. Etcétera, etcétera, y bueno, esto ya les tocará a ustedes estar moviendo los límites y cambiando las propiedades de las gráficas, ¿sí? Ok, antes de continuar con el otro ejemplo que tenía pensado, hay que recordar que las variables simbólicas me van a servir para que yo pueda hacer cálculos, digamos, de funciones, suma, resta, multiplicaciones, derivadas, integrales, de ecuaciones que dependen de variables. Muchas veces nosotros no sabemos cuál es el valor numérico de esas variables, pero sí que necesitamos hacer cálculos con esas funciones. Entonces para eso utilizamos las variables simbólicas. Otra de las herramientas muy utilizadas en MATLAB y que también les va a servir muchísimo es para poder resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Hay una instrucción llamada solve o dsolve, en la cual nosotros, por ejemplo, le voy a colocar x, es el nombre que le estoy colocando a mi variable. Puedo utilizar la instrucción dsolve que me sirve para poder resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces yo puedo colocar la función que a mí se me ocurra, pero recordemos que las ecuaciones diferenciales, pues obviamente, como su nombre lo indica, dependen de una derivada. Entonces tenemos que colocar la variable, que es la que se utiliza como la variable dependiente, ¿no? Entonces yo puedo colocar, ¿qué les gusta? Por ejemplo, 5 por la derivada de y. Supongamos que tenemos una función que diga derivada de y. Entonces 5 de y, las derivadas aquí, si los vamos a colocar en forma de texto, se coloca d mayúscula y para indicar que es la derivada de la variable y. Entonces 5 derivada de y más y es igual a 10. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial de este estilo, ¿no? En su libreta en matemáticas ustedes 5 derivada de y con respecto a x más y es igual a 10. Eso colocan, ¿no? Lo que sí es que la instrucción o la instrucción de solve necesita que le den ustedes en forma de texto la ecuación diferencial que quieren resolver, pero además
tienen que decirle cuáles son las condiciones iniciales. Hay que recordar que en ecuaciones diferenciales, cuando ustedes resuelven una ecuación, pueden resolverlo utilizando sus condiciones iniciales o condiciones de frontera. Entonces, en este caso vamos a decirle que la condición inicial de esta variable y en el tiempo igual a 0 es igual a 0, ¿no? Y entonces vean que la instrucción me está devolviendo, voy a bajar esto para acá por si acaso no lo alcanzan a ver, me está devolviendo que el resultado de haber resuelto esa ecuación diferencial me queda como 10 menos 10 exponencial a la menos t sobre 5, ¿no? Si ustedes gustan, en su libreta, utilizando los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales, pueden corroborar para que vean que la función les da el resultado correcto, ¿no? Entonces, le vamos a colocar ahí, yo creo que y no, le voy a colocar aquí una a, supongamos, o una y. Entonces, el resultado de esta expresión de haberlo resuelto para y es 10 menos 10 exponencial a la menos t sobre 5, en donde t representa la variable de tiempo. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la forma de esa ecuación en el tiempo, lo que yo tendría que hacer es generar una función t, por ejemplo, y vamos a colocar que tome valores desde menos pi con incrementos de 0.05 hasta pi. Aquí le voy a dar valores a t. Entonces voy a utilizar a esta variable t para sustituirlo en el resultado que ya obtuve de mi ecuación diferencial y de esta forma poder ver cuál es el comportamiento de la función. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar, para empezar voy a hacer que esta función se vuelva una función evaluable. ¿Cómo? Utilizando la instrucción inline, ¿no? Para que así yo pueda sustituirle un valor a esa variable t que le quedó ahí, ¿no? Entonces ya me regresa la y de t, ahora sí, cuando ya está convertida con la función inline, ya me regresa una y de t, es decir, que depende de una variable t. Ahora sí, yo simplemente puedo evaluar a la instrucción y en lugar de una sola variable le voy a dar a mi vector t, que es el que yo acabo de declarar de este lado. ¿Qué es lo que va a pasar? Que me va a resolver o me va a evaluar toda esta función para cada elemento de mi vector t. Y obviamente voy a obtener aquí todo un arreglo de datos, en este caso de 126 elementos, porque fue lo que se obtuvo de menos pi a pi con incrementos de 0.05. Ahora sí puedo simplemente ir y graficar la función. En el eje de las x o eje horizontal voy a colocar a cada elemento de t, y en el eje de las y o en el eje vertical voy a colocar a cada elemento de mi función y, que fue la que acabo de evaluar, ¿no? Y obtengo obviamente una función de este estilo. Bueno, en este caso, como lo mandé con un plot, pues deberíamos de verlo así, no tiene caso verlo en tercera dimensión. Y bueno, entonces eso sería todo. Para no hacer el video más largo, lo voy a cortar aquí, y en un segundo video voy a hacer el ejemplo que tenía pensado hacer de cómo evaluar funciones dentro de un ciclo para darle movimiento a una gráfica.